En el nombre del Señor quisiera invitarles en esta oportunidad a que continuemos con este pasaje el cual hemos venido viendo en Filipenses capítulo 2, que comenzamos cuando hablamos de estos 3 desafíos que tenemos como creyentes en lo que concierne a nuestro avance como hijos de Dios mientras transitamos en este mundo. Es una carta muy inspiracional que nos alienta, que nos desafía a correr la carrera cristiana hasta el final. Es por eso por lo que me ha parecido necesario que prosigamos con esta carta a fin de entender con mayor amplitud el pensamiento que quiere plasmar el apóstol Pablo en sus destinatarios y en cada uno de nosotros, por supuesto. Continuando entonces con el capítulo 2, podemos ver que Pablo nos baja, es decir, nos aterriza. Después de habernos llevado a cimas muy maravillosas, hablamos de la actitud del cristiano mientras transita en esta vida. Y vimos que las cosas que debe tener presente cada persona, cada hijo de Dios, es un espíritu abnegado. Eso es lo que debe estar presente en su vida. El Señor dice a través de Pablo en esta palabra: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, Él se despojó a sí mismo por amor a nosotros. También vimos que cada cristiano debe hacerse responsable de su propia salvación. Y no es que la salvación sea por mérito personal, sino que la salvación, que es gratuita, debe ser considerada por cada cristiano no solo como una posesión, sino como una posición que le exige que se esfuerce cada día para vivir cristianamente en medio de este mundo caído. Dice, por lo tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y finalmente también hablamos de la percepción espiritual a fin de que podamos disfrutar la buena voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos. Y termina diciendo que el propósito de todo esto, de procurar todas estas cosas, es que podamos resplandecer como luminares en el mundo. Y repentinamente Pablo sale de todos estos grandes temas, podríamos decir, y es como si nos hubiera hecho subir a una alta montaña y de pronto nos hiciera ver el gran panorama de lo que es la vida cristiana, pero luego nos aterriza, nos baja la realidad cotidiana, aquella que enfrentamos todos los días. Y leamos, por favor, los versículos 17 en adelante de este capítulo 2 de Filipenses. Dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza.
Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor en esta hora. El apóstol Pablo allí en Roma, ¿verdad? Sabemos que él estaba privado de su libertad. Sin embargo, vemos que estaba acompañado. Y estaba acompañado, primeramente menciona a Timoteo, que era su discípulo, su principal discípulo. Y fíjense que la carta comienza diciendo que firman Pablo y Timoteo a la iglesia en Filipos. Lo que quiere decir que él, clarificó que Timoteo era su discípulo que estaba junto con él en esos momentos difíciles. Ahora, ¿cómo fue que Pablo conoció a Timoteo? Pablo encontró a Timoteo pasando en su primer viaje misionero por la ciudad de Listra. Allí se encontró con un muchacho que era demasiado joven para el ministerio, que era tímido y además era enfermizo. Pero lo miró y vio que era un hombre fiel. Y como era un hombre fiel, pensó que ese joven tal vez podía ser el hombre que Dios pondría a su lado. ¿Y qué hizo Pablo entonces? Empezó a averiguar. Preguntó a la gente, a los que estaban dirigiendo allí la iglesia en Listra, cuál era el testimonio que tenían acerca de este joven, qué es lo que ellos sabían de él. Y luego fue a las iglesias de las ciudades vecinas y dice que en todos lados la gente hablaba del buen testimonio que tenía Timoteo, aún los que vivían en otro lugar, ¿se fijan? Entonces Pablo invita a Timoteo a venir con él. A pesar de que Pablo podríamos decir que había tenido mala experiencia con los jóvenes, porque en el primer viaje misionero iba con él y Bernabé un joven que se llamaba Juan Marcos, y este joven se desanimó, y en la primera estación él decide regresar. Ahora, no obstante, toma a este joven, Timoteo, y este joven se identifica con el trabajo de Pablo, está permanentemente con él, es un hombre, para usar la palabra que hemos usado en los últimos encuentros, un hombre abnegado realmente, que se esfuerza por llevar el Evangelio de Jesucristo. Y ahora vemos que Pablo también da buen testimonio de él. Decía, no tengo a nadie con el ánimo de él, que tan sinceramente se haya interesado por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, pero él está buscando lo que es de Cristo. Qué tremendo testimonio que da acerca de este joven Timoteo. Y seguidamente en esta carta menciona a otro colaborador, a otro compañero de él en esos momentos, a Epafrodito, que era un hermano, un miembro de la iglesia de Filipos, pero que se encontraba de visita en Roma en ese momento. Ahora, ¿por qué Epafrodito estaba en Roma? ¿Qué había pasado? Resulta que los hermanos de Filipos supieron que Pablo estaba preso en Roma y querían hacerle llegar una ofrenda para que pudiera mantenerse en ese tiempo. Pero ¿cómo se la hacen llegar? En ese momento la única forma de hacer llegar dinero de un lado a otro era que una persona de confianza lo llevara. Y entonces Epafrodito hizo un viaje de un mes más o menos para llegar a Roma y entregarle esa ofrenda al apóstol Pablo, y esta carta que el apóstol envía a los filipenses la va a llevar Epafrodito justamente en su regreso, y es el agradecimiento por esa ofrenda. Espero que veamos eso en algún momento. Quiere decir entonces que estamos leyendo una carta donde el que la va a llevar, que la va a aportar, está allí, presente. Y en la carta Pablo cuenta lo que le pasó a Epafrodito en ese tiempo, durante su estancia en Roma. Dice, se enfermó, llegó a un estado que parecía que se iba a morir. Estuvo a la muerte y él se preocupaba mucho porque ustedes, dice, se habían enterado de su situación. Ahora no sabemos cómo fue que se enteraron los hermanos de Filipos, pero se enteraron de que Epafrodito estaba muy mal, que estaba enfermo, y Epafrodito se angustió en ese momento. Ahora, ¿cómo califica Pablo a Epafrodito? ¿Qué dice acerca de él? Dice que es un hermano, es decir, tenemos una fe en común, es un hermano con quien estamos
unidos en el trabajo. Es un colaborador. Está trabajando juntamente conmigo y es un guerrero en esta lucha. Él está combatiendo por la fe. Fíjese que dice 3 cosas Pablo acerca de Epafrodito. Primero, que es un hermano, porque comparte la fe. Segundo, que es un colaborador, porque está colaborando en la causa de Cristo. Y tercero, que es un guerrero, porque está en el frente de la lucha. Ahora, ¿por qué Pablo habla de este frente de lucha? Recordemos que Pablo estaba preso, quiere decir que estaba en un momento de gran persecución, y si alguien llegaba hasta la prisión a donde él estaba, era evidenciar que quien llevaba aquello era también un cristiano. Es decir, que podrías también ser aprehendido por llevarle ese encargo al preso que estaba allí, que se llamaba Pablo. Entonces había que tener mucha valentía para ir. Por eso muchos no iban, para no ser marcados, para no ser señalados como cristianos. Pero Epafrodito no. Él fue a Roma, buscó a Pablo y fue a la cárcel. Entró en medio de esa lucha donde tanto los romanos como los judíos querían destruir a los cristianos. Y en ese momento él se une a este frente de lucha, y Pablo estima eso. Estima no solo que es un colaborador, sino que además es un guerrero porque está en el frente de lucha. Este es el equipo que está con Pablo en ese lugar. Y junto a ellos, Pablo escribe esta parte que nosotros hemos leído. En primer lugar, dice que habla de esta lucha y reconoce que su destino es incierto. Él dice, yo confío en el Señor, que también iré presto a vosotros. Pero luego dice también, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe, él sabe que tiene una sentencia de muerte pendiente y que puede llegar a esto, y que la sentencia va a ser que lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza de un hachazo y lo van a hacer en un lugar público, y la sangre va a caer a la tierra. Por eso dice, va a ser una libación. ¿Qué es la libación? Bueno, entre los paganos, la libación era tomar un líquido que acompañaba el sacrificio y lo derramaban en el suelo en señal de ofrenda. También en el libro de Números, creo por allí, por el capítulo 8, se menciona que al sacrificio se lo acompañaba con libaciones. Y él dice, esa sangre derramada va a ser una forma de adoración a Dios. Y claro, cuando uno llega allí, uno dice, pero qué hombre tan valiente es este. Él había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y llega acá y dice, bueno, puede ser que tenga que volver, pero estoy esperando. ¿Por qué? Porque el hacha puede cortarme la cabeza. Y se mantiene firme. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que nada perturbe a este hombre? Que nada lo conmueva. Puede que sea así, pero saben, Pablo sigue siendo humano. Y entonces entramos en esta parte que leímos. Y en esta parte que leímos nos muestra que estos hombres de fe, estos 3 hombres que están allí, que son hombres de fe, siguen siendo humanos. Ellos no han perdido la capacidad de la esencia humana. El mismo apóstol que escribe, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ahora nos dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. Fíjense lo que está diciendo. Hay una traducción que dice, para que yo cobre ánimo. Quiere decir que él está firme en la fe, pero necesita cobrar ánimo, necesita el aliento de los otros. Entonces dice, para que yo cobre ánimo. ¿Qué es el ánimo? Es el aliento de la vida. Dios alentó en su nariz soplo de vida al hombre, ese es el ánimo, allí en el principio de la creación. Y el ánimo es lo que nos damos unos a otros cuando estamos diciendo en medio de las dificultades del tiempo presente, hermano, hay que seguir adelante. Y Pablo está diciendo esto, hay que animarse. Y cuando habla de Epafrodito dice, Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque se había enfermado, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y dice, y no solamente de él, también tuvo misericordia de mí. Porque si Epafrodito hubiese muerto, yo hubiese tenido tristeza sobre tristeza.
Quiere decir que él se sentía triste en ese momento. Y si Epafrodito hubiese muerto por esa enfermedad, su tristeza habría sido aún mayor. ¿Se da cuenta entonces, hermanos, que Pablo nos está abriendo su corazón acá? Que nos está hablando de su corazón, de sus sentimientos, y cuando habla de Epafrodito dice, él tenía gran deseo de verlo a ustedes. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama nostalgia, porque él tenía nostalgia de ustedes. Y no solamente eso, sino que cuando se enteró de que ustedes sabían de su enfermedad, se angustió mucho más. ¿Saben? Yo leo esto y veo a hombres de Dios con mucha fuerza, con mucha fe, pero que son hombres reales, que son personas como nosotros, que son hombres que son sacudidos por las cosas que suceden. Pablo dice, quiero recobrar ánimo con todo esto. Quiero tener una noticia que me ayude para sobrellevar esto. ¿No les resulta conmovedor todo esto? Epafrodito estaba nostálgico y se angustió al saber que si no sanaba, si moría, no podría volver a ver a sus hermanos. ¿Se da cuenta? Los cristianos, los hijos de Dios, somos seres normales. Un cristiano, a pesar de su fe, sigue teniendo todos los sentimientos de cualquier otro ser humano. Parece que es tan obvio lo que estoy diciendo, pero a veces no lo es para muchos, porque tratan de enmarcar la fe como si fuera algo que nos saca de la realidad, que nos lleva a un lugar donde ya no tenemos sentimientos, pero ciertamente esto no es así. Yo he escuchado a gente reprender a alguien que está llorando por la muerte de un ser querido. No, tú no puedes llorar, porque ¿dónde está tu fe? He escuchado brutalidades como esas. Pero la Biblia dice que hasta Jesús, siendo el unigénito del Padre, también lloró frente a la tumba de Lázaro. La iglesia también lloró cuando Dorcas murió. La iglesia lloró cuando supieron que Esteban había muerto. Y a veces por la ignorancia de la palabra queremos tener un cristianismo que pase por encima de eso. Pero no, sufrimos y lloramos como todos porque somos humanos. No podemos deshumanizarnos en nombre de la fe. Cuando Elías huye y se esconde en la cueva, aquel gran profeta de Dios que marcó su época, en un momento su angustia es tal que le dice a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, Señor, ya no doy más. Y el Señor tiene que levantarlo. Los cristianos estamos viviendo tiempos muy difíciles. Vemos una sociedad que se levanta con indignación contra los principios que profesamos. Vemos cómo la sociedad se degenera cada día. Y vemos cómo los encargados de establecer las leyes crean leyes para avalar dicha pudrición. Son tiempos difíciles, qué duda cabe. Y somos seres normales. Y por eso lloramos también. Y también reímos, claro, cuando estamos alegres, pero también estamos tristes en algunas ocasiones. Hay muchos que proponen un cristianismo antinatural. No, no tenemos que dejar de ser humanos. Así fue como el Señor nos creó. Recuerdo que siendo aún un joven pastor, en una ocasión prediqué sobre la crisis que vive el cristiano. Y prácticamente el culto no terminaba cuando alguien se me acercó y me dice en tono denso, los cristianos no tienen crisis. Bueno, quizás era bien intencionado, pero que estaba equivocado, porque los cristianos sí tienen crisis, como cualquier otra persona, porque también son humanos. Pero aquí Pablo destaca algo que es importante, y es la importancia de la comunión. Estos tres hombres se ayudaban entre ellos, se animaban entre ellos, buscaban aquello que los animara, sentían que esa comunión era importante en ese momento. Otra cosa hubiera sido si hubieran estado solos, pero estaban ellos allí animándose el uno con el otro, sosteniéndose el uno con el otro, y se dieron cuenta de que era posible ayudarse en medio de la dificultad. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses,
les dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El momento que estamos viviendo es difícil. No podemos ocultarlo, para todo es difícil. Existe incertidumbre en el pueblo cristiano ante las disposiciones políticas que vive el país. No es fácil. Con esto de la pandemia y de las restricciones, esperando en Dios que pueda terminar prontamente, pasamos un tiempo tremendamente difícil como iglesia. No fue fácil porque no podíamos congregarnos. No fue fácil porque no podíamos visitarnos, no podíamos visitar a nuestros seres queridos. No fue fácil saber de personas muy amadas que fallecieron y no pudimos ir a sus honras fúnebres. Las redes sociales fueron de gran apoyo, pero todos no tenían acceso a ellas y fue difícil. Pero Dios sabe por qué lo hizo. Él sabe por qué lo permitió. Dios sabe por qué puso al mundo en esa situación. Ahora que hay más libertad de congregarse, he notado, no sé usted, que no todos están volviendo. Quizás fueron derrotados en medio de la prueba. Hay experiencias de mucha tribulación, mucha angustia, eventualmente. Bueno, nos tenemos que alentar unos a otros para seguir adelante, para ayudarnos, para animarnos unos a otros. Sentir esto que el apóstol Pablo está diciendo. Necesito cobrar ánimo, necesito alentarme, porque muchas veces el ánimo flaquea y tendemos a desmayar. No todos tienen la capacidad de soportar la prueba. Todos necesitamos cobrar ánimo y fortaleza. ¿Y de dónde nos viene? Claro que nos viene del Señor, por supuesto que sí. El Señor Jesucristo nos fortalece, pero sabe, también nos viene a través de nuestros hermanos, de aquellos que de pronto nos llaman para animarnos, para decirnos, hay que seguir adelante, hermano, hay que seguir adelante. Y aunque lo sabemos, qué bien nos hace que otro nos lo diga, ¿verdad? Que no caigamos derrotados, que mantengamos firme nuestra fe, que mantengamos firme nuestra esperanza y que sigamos adelante. Qué importante es alentarnos los unos a los otros.